Señores, se advierte hambruna mundial. Amigos de Videos Mundo, conferencia de prensa urgente del alto representante de Asuntos Exteriores de Europa, Josep Borrell. Existe una marcada preocupación por el bloqueo ruso a los puertos de Ucrania. Llama a la urgente necesidad de desbloquear puertos. ¿Qué significa esto? ¿Entrar en guerra? A ver, escuchemos a Borrell. Gracias a todos ustedes por estar aquí en esta conferencia de prensa después de un Consejo de Exteriores que ha tenido ya un sentimiento de hacer historia por dos razones, por lo menos por dos razones. En primer lugar, el ministro de Exteriores danés, que nos ha informado oficialmente sobre el final de la opción opt-out que tenía Dinamarca, la intención de Dinamarca de unirse a la política de defensa de la Unión Europea, también en materia de cooperación. Es un paso importante, sin duda, y nos va a reforzar a todos, y yo estoy deseando cooperar con Dinamarca para reforzar esa vía de seguridad y de defensa europea. Segundo tema que hemos tratado en el Consejo hoy es el dictamen de la Comisión sobre la solicitud de Ucrania de ser Estado miembro, de Georgia y de Moldavia también. Ya saben que el Consejo Europeo, jueves y viernes de esta semana, tendrá que decidir, y hemos empezado la preparación para la integración europea de estos tres países. Es una señal fuerte, importante, que se tiene que escuchar no solamente en Ucrania, no solamente en Moldavia y no solamente en Georgia. También se tiene que escuchar más allá de esas fronteras, de forma muy clara, como una prueba de nuestra unidad y de nuestro apoyo a estos tres países, especialmente a aquel que está sufriendo la agresión de Rusia. Los ministros han recordado la determinación para seguir apoyando a Ucrania desde cualquier tipo de punto de vista, a nivel militar, trabajando también con la comunidad internacional. Y quiero recordar la importancia de este compromiso, porque esta guerra contra Ucrania está teniendo un efecto muy negativo en Ucrania. Evidentemente, lo vemos cada día en las pantallas de televisión. Vemos la destrucción, vemos el sufrimiento, la muerte de civiles, pero también en el mundo entero, por la subida de precios de la energía, de los alimentos, y eso tiene un impacto en la economía mundial. Somos plenamente conscientes de ello y hemos invertido mucho tiempo en debatir estas consecuencias negativas de la agresión de Rusia a nivel mundial, no solamente contra Ucrania, sino a nivel mundial. Rusia está bloqueando las exportaciones de Ucrania. Rusia las bloquea, no nosotros. Rusia está destruyendo puertos, destruyendo existencias de alimentos, destruyendo infraestructuras de transporte para esos alimentos. Y es Rusia, no somos nosotros. Y esto es lo que ha puesto en marcha esta crisis global alimentaria. Cuando más de 20 millones de cereales están bloqueados en los silos de Ucrania y alguien evita que esos alimentos lleguen a los consumidores, eso tiene un precio. Hay gente que va a tener hambre y es un acto deliberado para utilizar los alimentos, los cereales en este caso, como un arma de guerra. Es un acto deliberado para crear una hambruna en el mundo, para presionar a nivel mundial, insisto, y también en la Unión Europea y también en Ucrania. Y es lo que está ocurriendo. Y
Normalmente, según las normas de la propaganda de Rusia, siempre es igual. Crean un problema y echan la culpa a los demás. Echan la culpa a Europa por las sanciones, como que somos los responsables de esta crisis alimentaria. Y no son nuestras sanciones. No lo es, en absoluto. Estamos escuchando las preocupaciones de algunos líderes africanos sobre las consecuencias de nuestras sanciones. Yo he informado a mis colegas que hemos enviado una carta a todos los ministros de Exteriores de África explicando cómo nuestras sanciones se han puesto en marcha, cómo están hechas, a quién afectan, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer bajo esas sanciones. Y a la vez también decir que estamos listos para estudiar en cooperación con Naciones Unidas casos que quizás puedan plantearse de un exceso de cumplimiento, rebasamientos de algunos actores o ilusiones comerciales de algunos actores económicos que quizás no están haciendo lo que podrían hacer. Pero, en cualquier caso, insisto, si Rusia dice que es muy peligroso navegar en el Mar Negro, esto aumenta el precio de los seguros. Y Rusia está poniendo aranceles a las exportaciones. Y después la gente se queja de que los precios suben. Si uno pone un arancel a sus exportaciones, los precios suben, evidentemente. ¿Quién ha puesto ese arancel? Rusia, no nosotros. Por lo tanto, estamos listos a estudiar cualquier caso en el que algo esté ocurriendo, un erróneo a nivel de los actores, y quizás tenemos que estudiar, evidentemente, las sanciones contra Bielorrusia antes de la guerra, y tenemos que ver cómo esto tiene un impacto en el mundo entero. Nuestras sanciones no son responsables de los problemas que hay con los fertilizantes, por ejemplo, porque las decisiones que hemos adoptado solamente afectan a los Estados miembros, no a países terceros. Y yo lo repito una vez más. Vamos a enviar esta carta a todos los colegas, a todos mis homólogos, para explicarles lo que estamos haciendo para responder a esta crisis alimentaria, el compromiso que tenemos con las autoridades, y vamos a enviar cartas explicando a todos los actores económicos, explicando, insisto, qué es lo que pueden hacer esos actores económicos, porque nuestras sanciones no les impiden participar en el comercio de fertilizantes y de alimentos con Rusia y países terceros. Después, también tenemos que decir, y estamos haciéndolo, hemos prometido 1.000 millones para ayudar a resolver el problema de la inseguridad alimentaria en el Sahel, únicamente en el Sahel. 600 para ayuda urgente para reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios en el Cuerno de África y 320 para mitigar los efectos que pueden plantearse en el norte de África. Y esto forma parte del plan de acción con consecuencias geopolíticas de esta agresión de Rusia. Y quiero decir que es importante, este documento lo es. Es un análisis, un plan de acción para tener en cuenta las consecuencias geopolíticas de esta guerra de Rusia contra Ucrania. Se ha presentado a los señores ministros y les hemos pedido que apoyen estos planes, indicando su solidaridad, reforzando la producción alimentaria, estabilizando el comercio y cooperando de forma multilateral. Es importante luchar contra esta propaganda rusa. Y después, bueno, es algo que nos han preguntado esta mañana sobre ese bloqueo que se ha comparado con Kaliningrado. Nosotros también hemos tenido un debate con el ministro de Exteriores de Egipto, el señor Shukri, que también se ha unido con nosotros para el almuerzo. Nos hemos centrado en dos cuestiones.
Claro, es inevitable también hablar de Ucrania y la futura presidencia de Egipto de la COP27. Hemos respaldado las nuevas prioridades de partenariado de nuestro Consejo de Asociación con aquel país. Ayer mantuvimos la reunión del Consejo de Asociación en la que hablamos de nuestras relaciones, incluyendo asuntos sobre derechos humanos y humanitarios. Hablamos de la agresión rusa a Ucrania en la preparación del COP27. La lucha contra el cambio climático pues es la prioridad mundial número 1 y apoyaremos a Egipto para que sea un éxito la COP27. ¿Qué significa que sea un éxito? Pues significa avanzar en asuntos que son importantes para África y para todos nosotros. 600 millones de personas en África que jamás han visto una bombilla eléctrica. 600 millones, que se dice pronto, aproximadamente, que no se benefician diariamente de la electricidad. Así que cuando hablamos de austeridad, pues en esa pobre gente desde luego no pensamos, pero es que el mundo pues está ante un nuevo frente desde el que seguir luchando contra el cambio climático, el aumento de los precios de la energía, el precio de los hidrocarburos, lo que nos lleva a la electricidad. Bueno, pues razones todas ellas para revisar las normas que gobiernan los mercados de electricidad en Europa. Solo es un placer el ver que la Comisión ha movido ficha con una nueva decisión de fijación de precios en Europa que no pueden depender del precio del gas. Y eso es parte de nuestra lucha contra el cambio climático. Fijar normas que sean razonables, con un buen sistema para la fijación de los precios de la electricidad. Después hablamos de la situación en el Cuerno de África, con muchísimos puntos de conflicto exacerbados por la pandemia y por la guerra en Ucrania. Si vamos a las cifras de los que sufren hambrunas antes de la pandemia, después de la pandemia y tras el inicio de la guerra en Ucrania, pues la verdad es que se alarmarían muchísimo por el aumento radical de cifras de quienes sufren pues paupérrima situación económica y el aumento tanto del hambre como de la pobreza más acuciante. Esa es la situación que reina en el planeta y sobre todo pues en regiones más vulnerables como es el Cuerno de África, ¿no? Hemos revisado la situación en Sudán, una de las democracias, iba yo a decir, más prometedoras o de las transiciones democráticas más prometedoras del continente, que tanto hemos apoyado y que al final ha fallado. Con lo cual tenemos que seguir apoyando el mecanismo creado por Naciones Unidas y la Unión Africana en búsqueda de una solución política. Somalia. Hay que aprovechar el nuevo momento tras las elecciones presidenciales e insistir en las reformas políticas, económicas, transfiriendo la labor de nuestra misión, no de nuestra misión, de la misión in situ de la Unión Africana, que cofinanciamos nosotros, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y defensa del Estado somalí. Después hablamos de Etiopía, con cierto progreso, pero no suficiente, ¿no?, para terminar de normalizar nuestras relaciones con aquel país. Progreso ha habido, pero ojo, con propuestas pues siempre condicionadas, transaccionales, en función de la mejora del acceso humanitario, la restauración de los servicios de base en Tigré, eliminando las restricciones sobre fertilizantes y combustibles, que son los problemas más acuciantes para salvar la vida a millones de personas. Todo lo cual pues no ha de quitar para que sigamos apoyando el esfuerzo bélico de Ucrania. Hemos hablado de precios de los alimentos, hemos hablado de consecuencias geopolíticas de la guerra, pero no podemos olvidar que la guerra sigue. Es una realidad nada satisfactoria, pero sigue y va a seguir, cobrándose pues un precio en vidas humanas diario elevadísimo.
con bombardeo sistemático del ejército ruso de los objetivos que se fijan, sean estos militares o civiles. Es como si lo único que quisiera Putin es destruir físicamente Ucrania, destruir sus infraestructuras, su tejido urbano, para aniquilar la idea misma de que exista una nación ucraniana. Y por eso vamos a seguir apoyando a Ucrania. Hemos revisado con los ministros de Exteriores la situación de nuestro apoyo militar, la financiación a través del EPF y el esfuerzo que se está haciendo desde todos los Estados miembros para seguir apoyando a Ucrania mientras haga falta. Nada más, mientras haga falta seguir apoyando. Además de que al mismo tiempo solicitamos el cese de las hostilidades para permitir las exportaciones de alimentos. Si el grano que tanta falta hace no llega a quien tiene que comer, pues está utilizando como arma el hambre, como parte de las armas de una guerra. Y eso tiene un nombre. De verdad que el mundo está pues ante una situación gravísima por la actitud rusa también. Bueno, pues pasamos ahora a las preguntas. Empezamos con los periodistas en sala y si no hay preguntas en sala, pues entonces pasaremos al Zoom. Philip, el micrófono pues está aquí a mitad del pasillo. Bonjour, Le Soir, Philippe Grenier. Un par de preguntas, si me lo permite, alto representante. Bueno, desde luego el apoyo continúa, sobre todo militar. Se ha empezado a hablar de un nuevo segmento de financiación del EPF y más en concreto necesitan armas muy específicas los ucranianos para proteger el puerto de Odessa de una posible invasión naval rusa. ¿Hay perspectivas ahí? Segunda pregunta, la crisis alimentaria. ¿Diría usted, alto representante, hoy que Europa ha perdido esa guerra de narrativas de la que tantas veces ha hablado usted? No, ni muchísimo menos. No hemos perdido la guerra de narrativas. Pero desde luego que existe, ¿eh? Y la tenemos que encarar, esa guerra. Porque por tener razón objetivamente no nos la van a dar gratuitamente los demás, ¿no? Es la actitud típica de Rusia, ¿no? Ante un problema, pues siempre dice, la culpa es del otro. Y preparan una narrativa específica de inculpación del otro, ¿no? Y ahí, bueno, pues hemos de hacer un esfuerzo porque hay quien tiene razones para creer que Rusia tiene razón y por eso yo me he dirigido por carta a los ministros africanos y por eso tenemos una posición de lo más franca y abierta para hablar de problemas concretos que puedan darse, pero no se puede comparar un problema específico que pueda, qué sé yo, afectar pues la labor de una banca o de una compañía de seguros o de un transportista en una transacción concreta con el hecho de que hay más de 20 millones de toneladas de grano bloqueadas en Ucrania, con un arancel del 30% en las importaciones de ruso. Ah, sí, claro, aumentan los precios, evidentemente, si les añaden un arancel del 30%, aumentan los precios, ¿eh? Por eso esa guerra, lo que tenemos que encarar. Que se ganan las batallas y se encaran. Y eso es lo que pedimos hoy a los ministros, ¿no? Que lo hagan de manera proactiva. Por eso en la carta que yo remití, y por eso vamos a cooperar y vamos a ser de lo más inventivos con Naciones Unidas para resolver cualquier problema que pueda surgir. Pero claro, una cosa es reconocer que hay un problema de puesta en práctica aquí o allá, y otra bien distinta es decir que es por culpa de las sanciones europeas, ¿no? Cuando sabemos que las sanciones europeas no están golpeando las exportaciones agrícolas rusas. Potasio bielorruso, bueno, lo veremos si hubiera problemas, ¿no? Pero problemas concretos, es lo que nos hace falta, bien específicos aquí, que afecten a alguien. No lo de siempre, los problemas vienen de las sanciones europeas, ¿no? Que es la peor propaganda de desinformación en la que tanto invierte Rusia.
Lo mismo tendremos que hacer nosotros. Y luego, hombre, no quiero yo entrar en los detalles del equipo militar que vamos a hacer llegar a Ucrania. Lo único que digo es que cualquier cosa que yo pueda comentar, pues la van a utilizar los adversarios, los enemigos de Ucrania. No vamos a entrar ahí en el detalle del quinto segmento del EPF, porque todavía no hemos agotado el cuarto segmento y los Estados miembros pues están pensando cómo se puede compatibilizar la asistencia militar a Ucrania con las necesidades que tenemos nosotros también de asistir a otros socios nuestros también en ámbito militar. Desde el punto de vista financiero, pues el cuarto segmento del EPF funciona, ¿no? Vamos a Rusia, al Zoom. Open any second. Now it's open. You can go ahead. A ver, adelante. Thank you very much. Can you hear me? Sí, ¿se me oye? Sí, sí. Great. Thank you, Rosie Burchett for Future Story News. Gracias. Usted ha dicho que no hay restricciones para las exportaciones de alimentos o fertilizantes. El presidente Macky Sall se ha quejado de que las sanciones a través de SWIFT impiden hacer compras de fertilizantes y alimentos. ¿Qué opina usted? ¿Piensa adaptar esto o en qué está pensando? Bueno, se ha hablado de enviar estas cartas, ¿va a ser suficiente? Explicando un poquito de que no son sus sanciones, sino Rusia quien es culpable. No sé, ¿hay alguna cosa más que pudiera hacer? Etcétera, etcétera. No, vamos a ser constructivos nosotros. Si hay un problema, vamos a resolverlo. Pero tenemos que conocer el problema. Nadie está diciendo que nuestras sanciones estén afectando esas exportaciones de alimentos y fertilizantes. Si alguien lo dijo al principio, pues ahora no lo dice, porque no es cierto. Los bancos, algunos bancos rusos, están fuera de SWIFT, pero no todos, no todos. No todo el sistema bancario ha sido desconectado de SWIFT. Si nosotros podemos pagar nuestro gas, todo el mundo puede pagar su trigo. O sea que sobre este punto el presidente de Senegal tiene razón. Si uno puede pagar, si podéis pagar vosotros vuestro gas, yo puedo pagar mi trigo. Totalmente de acuerdo con el presidente de Senegal. Y hemos hablado con las autoridades de Senegal pidiéndoles problemas concretos. Y de momento no soy consciente de ningún problema concreto. Quizás en otros países de África estamos en contacto con ellos. Quizás el potasio que se exporta no de Rusia pero de Bielorrusia, estamos también viéndolo. Estamos viendo y estudiando todo esto para ver cómo las importaciones de productos que vienen de Rusia o de Bielorrusia van evolucionando en cada uno de los países africanos para identificar los problemas. Y si hay algún problema, insisto, se va a identificar y se va a resolver. Vamos a enviar cartas a los bancos explicándoles que pueden hacer muchas cosas, pero bueno, algunas instituciones financieras, como ha pasado con las acciones de Irán, pues deciden ellos de forma voluntaria no participar en esos flujos comerciales con Rusia. Es un exceso de cumplimiento, un exceso de celo, y eso tenemos que resolverlo con información que se da a las empresas de seguros, a los sistemas de transporte, pero una cosa es un problema práctico que tiene que ver con este exceso de celo, y otra cosa es decir que nuestras acciones crean el problema. No, eso no es así, no es el caso, no es así. Entonces vamos a ver qué pasa con el potasio de Bielorrusia, porque algunos países han aumentado sus importaciones del potasio de Bielorrusia y otros han aumentado, otros han reducido, pero entonces no se puede echar la culpa a nuestras sanciones, ¿no? Si unos compran más. Bien, la última pregunta en la sala al fondo. Adelante. Rusia amenaza con represalias en respuestas a
la cuestión de Kaliningrado, con esas restricciones para el transporte. Lituania dice que todo lo que hace está cumpliendo la legislación comunitaria. ¿Piensa usted personalmente que la decisión de Lituania y sus acciones están cubiertas por estas sanciones, o está preocupado por el riesgo de represalias y que esto aumente la presión en la zona del Báltico? Gracias. Es una buena pregunta. Y gracias, porque esto me permite a mí dar una explicación completa. Esta mañana no pudimos hacerlo porque no teníamos suficiente información y ahora sí que la tenemos. La tenemos y yo siempre estoy preocupado me preocupa mucho sobre las represalias y hay que ser prudentes, es mejor ser prudente, pero me gustaría explicarles lo que está ocurriendo sobre este asunto. Vamos a basarnos en los hechos. En primer lugar, el tránsito por tierra entre Kaliningrado y otras partes de Rusia no se ha parado. No hay prohibición. No hay ningún tipo de bloqueo. Esto es un primer elemento. No hay ningún bloqueo. El tránsito por tierra no ha sido ni parado, ni bloqueado, ni prohibido. Es el primer hecho, primer dato. En segundo lugar, el tránsito de pasajeros y bienes que no están sancionados continúa. Tránsito de personas, insisto, y bienes que no están en la lista de sanciones continúa. En tercer lugar, nuestro colega lituano nos ha asegurado y nos ha explicado que Lituania no ha adoptado ningún tipo de restricción unilateral, nacional, y solamente aplica las sanciones comunitarias, ni más ni menos. O sea que esa acusación contra Lituania que está aplicando sanciones, etcétera, etcétera, todo eso es falso. Propaganda, simplemente. Lituania no ha adoptado restricciones nacionales unilaterales. Pero en concordancia con las sanciones de la Comunidad Europea, hay importaciones y exportaciones que están sujetos a restricciones. Ciertos bienes, también el tránsito de esos bienes a través del territorio de la Unión Europea. Entonces, Lituania simplemente lo que está haciendo es transponer las orientaciones que la Comisión le ha dado. Lituania está pidiendo a la Comisión y la Comisión le ha dado orientaciones y Lituania está aplicando esas orientaciones, ni más ni menos. Si hay un tránsito, ese tránsito está prohibido para ciertos bienes, pues está prohibido. Pero una vez más, estamos en un modo positivo, siempre controlamos en dos ocasiones los aspectos legales para poder verificar que cumplimos, que hay un alineamiento con cualquier tipo de papel. Lituania no es culpable, no está aplicando sanciones nacionales, no está aplicando su voluntad. Todo lo que hacen es la consecuencia de consultas previas con la Comisión, que da orientaciones y después las aplican. Hay un doble control y si son correctas se hace siempre con cualquier tipo de norma, etcétera, etcétera. Gracias. Y con esto ponemos un punto y final. Lo siento mucho. Bien, ahí tenían, amigos de Videos Mundo, los últimos anuncios. En representación del continente europeo, Josep Borrell, alto representante para asuntos exteriores, señalando la preocupación que existe porque se nos pueda venir una hambruna mundial, claro, culpando claramente a Rusia. ¿Qué opinan al respecto? Comenten.